¿Qué tal? Cuando son las 13:23, como cada martes abrimos este espacio para hablar de inversión inmobiliaria. ¿Y con quiénes? Bueno, pues con los especialistas que son Urbanitae. Aquí se encuentra ya en estos estudios José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, estábamos, fíjate, 18 de noviembre, casi mes y medio para que termine el curso y el año. ¿Cómo se presenta esta parte de final de año para vosotros? Pues muy intensa, porque tenemos mucha operación y vamos a ir sacando a la medida que la demanda nos la vaya respondiendo. Y sí que tenemos mucha capacidad para desplegar mucho capital. Ahora que además que los mercados están más fastidiados, estamos haciendo oportunidades que son fantásticas y creemos que tienen un potencial de retorno con un riesgo bajo muy elevado. Va a ser un split final. Esa es la idea. Nos pasa siempre. Lamentablemente Siempre pasa, tenemos ¿no? un final de año Todos en el los que años vamos son todos así. con la lengua afuera. Sí. Bueno, el mes de enero, ¿cómo se presenta? Porque luego ya con todos los proyectos que tenéis, además tenéis la proyección hacia internacional. Hablamos hace poco de Italia, también de Lisboa, de Portugal, donde ya estabais allí, que ahora vamos a hablar de uno de los proyectos. Pero ¿cómo se presenta el año 2026 para vosotros? Pues se presenta en la misma línea, que con un crecimiento muy fuerte en España, porque España sigue siendo un país que necesita inversión inmobiliaria, en vivienda seguro, en oficinas vuelve a asomar la cabeza, en comercial, que ha recuperado después del mito de que ya no íbamos a ir a centros comerciales y nos íbamos a dedicar a comprarlo todo online a través de Amazon, pues parece que no, que los centros Eso está comerciales volviendo otra vez, ¿no? Sí. Así que hay posibilidades de inversión y hay un player como Urbanitae que es capaz de soportar, de hacer a cualquier inversor partícipe de esa oportunidad. Bueno, pues vamos a hacer a los inversores partícipes, como bien dices, de esas oportunidades. Hay grandes oportunidades además abiertos. Luego vamos a hablar de otros temas, pero vamos a empezar porque hablabas tú precisamente de los centros comerciales. Hay un proyecto que tenéis abierto, se abrió creo que ayer en Navia, en Vigo. Se trata de un parque comercial a través de un préstamo, 5 millones de euros. ¿Cómo es este proyecto? Es un proyecto en el que le damos un préstamo puente al promotor. Él ya tiene firmada la venta del parque a una empresa patrimonial que se dedica a la gestión de esta clase de activos comerciales, y lo que estamos financiándoles al promotor los trámites finales antes de la entrega. Hay una serie de permisos que están muy avanzados y hemos hecho una due diligence muy intensiva para saber dónde estábamos antes de que se pueda empezar a poner la primera piedra, y en el momento en que eso se produzca, pues se entra ese comprador y nosotros nos salimos. O sea, ni siquiera asumimos riesgo de construcción, es simplemente un préstamo puente para terminar las últimas licencias que quedan hasta ponerlo en marcha la construcción. Es una operación, en teoría, 15 meses, que nosotros creemos que va a cancelar bastante antes, y a un interés del 10,5% anual. Este salió ayer y aún todavía se puede invertir en el proyecto. proyecto. Yo creo que le quedan en torno a 250.000 euros, es decir, menos del 5% del capital, Sí. Pero si alguien se da prisa, todavía hay oportunidad. Hay oportunidad. Bueno, y apareció, como decimos, hoy a las 4 de la tarde, con oportunidades todavía. También hay otros dos proyectos llamativos. Se trata de Casa Coral en Málaga y Casa Coregen. Son dos proyectos de plusvalía denominados como Casa Fintech. ¿Qué son? Bueno, Casas Fintech es un promotor de vivienda de lujo que probablemente sea el que mayor número de viviendas está haciendo en la zona de Marbella, Costa del Sol, que sigue siendo un mercado con mucho movimiento. Han encontrado dos parcelas contiguas, que de hecho se van a hacer dos viviendas, y lo hemos sacado como dos proyectos distintos en la zona de Benavis. Son dos proyectos muy cuidados, son villas grandes, de 7 dormitorios, baños, gimnasio, etcétera, diseñadas por un arquitecto de prestigio. Y el objetivo es financiarles la compra del terreno, se financiará la construcción a través de un préstamo y la venta del activo en un periodo razonable. Estamos hablando de una estimación que no tiene que ser mucho más del 2 años y medio más o menos, y lo que hemos pactado con Casas Fintech, que tiene el 25% del capital en cada operación, es que nos tiene que dar preferencia al capital nuestro hasta que sacamos un retorno del 14% TIR. Y luego, además del exceso, nos da una parte. O sea, que estamos aún mal vendiendo la vivienda, y teniendo en cuenta que Casas Fintech vende muchísimas viviendas. Ayer mismo nos comunicaba que había vendido una de las que hemos financiado y que nos va a cancelar ahora.
pues aún en ese caso que tenga que bajar un poco el precio, seguiremos recuperando nuestro capital con un 14% de TIR, lo cual está muy bien. Ujú. Y a un promotor que, insisto, conoce muy bien la zona. Yo creo que tiene en este momento 8 viviendas en venta o en desarrollo en la zona, pero ya son decenas de unidades las que ha vendido ya allí. Ujú. ¿En qué situación nos encontramos aquí en el mercado del lujo en España? Pues algunas informaciones que hablan del segmento de lujo de Londres, dice que está atravesando algunas o ciertas dificultades. No sé qué es lo que está pasando en Londres, no sé qué es lo que está pasando en España. ¿Esto es extrapolable entre los dos mercados o no tiene nada que ver? En la situación de Londres tiene mucho que ver con el cambio fiscal que metió el gobierno, y entonces aquí hay que llamar la atención con que las medidas fiscales no son indiferentes, no son neutras, al final tienen impacto. Bueno, el caso de Londres es que los ejemplos que están hablando son apartamentos en Chelsea que ibas a vender por 100 millones de libras, que los estás vendiendo a 65 millones de libras. Estamos Mm. hablando de unas cosas que en Madrid no Es- creo que es- no se venda nada por encima de 25 millones de euros. O sea, Eso significa que en lugares o en ciudades europeas el lujo tiene un techo. exacto, todo tiene un techo, pero no en el lujo y en el lujo. Todo tiene un techo de precio, tú puedes estirarlo, efectivamente el suelo es un bien escaso y al final genera inflación, la escasez de producto, pero precisamente lo que ha pasado ahora es que el cambio fiscal ha hecho que muchos que eran residentes en las Islas Británicas se planteen trasladarse a Europa continental Ujú. por unas cuestiones fiscales. Con lo cual, de hecho, lo estamos viendo, que muchos de los compradores no son necesariamente británicos, pero sí que vienen de abandonar sus residencias en Londres para vivir en Madrid o vivir en otras plazas por el impacto fiscal de las medidas que ha adoptado el gobierno Ujú. Y nosotros somos laborista. ese mercado beneficiado Exacto, por entonces en este sentido. entendemos que desde ese punto de vista lo que pasa en Londres es casi una consecuencia de unas medidas fiscales y el beneficiado es Madrid como plaza europea que está de moda ahora. Ujú. Hablando de Madrid, hay algo que me ha llamado la atención porque desde el ayuntamiento se ha anunciado que se va a premiar a los promotores que desarrollen sus proyectos en el menor tiempo de lo previsto. Claro, siendo los plazos administrativos lo que siempre más preocupa a los promotores, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo va a ser ese premio? ¿Cómo se va a llegar hasta ahí? Bueno, es verdad que es una medida curiosa. El Ayuntamiento de Madrid va a liberar suelo y lo que pretende es que todo ese proceso de desarrollo de ese suelo y su construcción sea lo más breve posible. Y lo que está diciéndoles a los promotores es, si usted es capaz de hacer todos los pasos previos a la planificación de suelo, yo le voy a regalar más edificabilidad, por tanto más ingresos. O sea, lo que está diciendo es, te permito, si construyes más rápido, construir más viviendas, porque tenemos una situación de emergencia social que necesitamos más vivienda. Te voy a dejar construir más viviendas si te das prisa en la tramitación de ese suelo. La gran pregunta es, oiga usted, la tramitación no es algo que vaya solo en el lado del promotor. Ujú. Hay una administración que es la que tiene que ser diligente a la hora de coger esos expedientes y aprobarlos y no enredarse como está pasando tradicionalmente en procesos que se eternizan y que al final son una buena causa de la escasez de producto y de que los precios cada vez sean más caros, porque ese tiempo en inmobiliario es tiempo, es dinero, y en inversión, por supuesto. Ujú. Oye, quería hablar también de otros dos proyectos porque me gusta entrar en la página, visitar Urbanita y ver cuáles son los proyectos que también se encuentran en estudio. Hay dos que están en estudio, uno se encuentra en Sevilla y otro en Lisboa. No sé cuánto tiempo les queda, cuánto les falta para salir al mercado y en qué situación están. Pues mira, el proyecto de Sevilla es un proyecto para financiar la construcción de un hotel Ujú. en la zona de Cruzcampo, Sevilla. Es una operación muy interesante porque es la propia cadena es la que marca un poco el perfil de diseño de esa operación y lo que hacemos nosotros es financiar los gastos de construcción, la puesta en marcha del hotel y en el momento en que aquello esté funcionando y operativo, B&B es una cadena que lo hace habitualmente, busca inversores para desarrollar el proyecto y luego se venden esos activos a inversores más de un perfil más patrimonial que lo que quieren es sacar una rentabilidad anualizada por tener aquello en alquiler. Ujú. Entonces nosotros desde Urbanita vamos a subir esa parte del riesgo, que es la parte de construcción, que está por supuesto mucho mejor retribuida, para salir a los 2 años y medio más o menos, que es lo que queremos que durará el proyecto, vendiéndola a un inversor patrimonialista. El precio de construcción ya está dado, el operador ya está definido, la financiación ya está cerrada. Es un proyecto que entendemos tiene pocas incertidumbres y que va a tener Ujú. un riesgo muy atractivo. Ujú. Y el Ese es segundo que ese, hablabas, que el era de Lisboa, en el de Lisboa. Lisboa, sí. Sí, sí, es la segunda fase de un proyecto que ya hemos financiado en la primera fase. Es unos apartamentos en Lisboa, en la calle
central de Lisboa, en Barata Salgueiro, Ujú. y la idea es eso, va a construir en torno, me parece que son 13 unidades grandes, en torno a 250, 280 metros cuadrados, para un perfil de cliente muy de lujo, fundamentalmente extranjero, que sigue demandando esa clase de producto. Y la verdad es que es como si intentas vender algo en el Paseo de Gracia de Ujú. Barcelona o en la calle Serrano. Hay la oferta que hay, con lo cual es oferta menos sensible al precio y podemos sacar muy buen retorno porque los precios de venta pueden ser altos. Ujú. Además, en este caso es una remodelación de un edificio, con lo cual los periodos de desarrollo van a ser más cortos que si fuera una obra nueva. Ujú. ¿Cómo se encuentra el mercado en Portugal, a diferencia del español en este momento? ¿Está más efervescente que lo estaba hace unos años? ¿Está a Es, la par que España? ¿Por Está delante de parecido. nosotros? ¿Así? No, está parecido a Madrid, son Portugal, Lisboa en particular y Oporto. Es comparable en términos de calentamiento de mercado a lo que es Madrid. Hay mucho inversor internacional que están comprando en Portugal. Ujú. Un poco la misma filosofía. Son mercados donde la calidad de vida es muy buena, el clima es bueno y se puede teletrabajar, se puede vivir, el régimen fiscal es favorable y eso está atrayendo a mucho comprador internacional que pone una segunda, que a veces es primera residencia en el país, buscando cosas que en su mercado no pueden entrar. Entonces estamos encontrando americanos, estamos encontrando compradores árabes, compradores de Estados Unidos, compradores Ujú. del centro de Europa, que se instalan en esos mercados aprovechando un régimen fiscal favorable y que todavía los precios comparativamente son más baratos que los de plazas como hemos hablado de Londres, Ujú. por ejemplo. Ujú. Tienen los precios disparados. Bueno, pues seguiremos hablando. Me queda alguna cosita. Yo creo que lo vamos a dejar para el próximo martes, hablando del mundo del sector de los proyectos de hoteles. No sé, Efectivamente. ¿en cuántos habéis trabajado Pues este yo creo que ya vamos año? por encima de la media docena, o sea que ¿Sí? sí, sí, que Si te estamos parece, ahí. hablamos otro día sobre ellos. Estupendo. Bueno, ¿te parece? Pero será la próxima semana. Muy Como bien. siempre, muchísimas gracias, José Gracias a María. vosotros. Gracias, un Hasta placer. luego, adiós.